Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Les mando un saludo. Y vamos a continuar hablando de temas de educación para la salud. En esta ocasión, 5 alimentos blancos que tenemos que evitar, que resultan ser muy tóxicos, incluso podríamos decir venenosos. El número uno, el azúcar blanca o azúcar refinada. ¿Por qué? Bueno, el azúcar entre más blanca se encuentra, entre más cristalina es más pura, por los procesos de extracción que se realizan con el azúcar, se agregan disolventes para poder purificarla, incluso ácidos fuertes como el ácido sulfúrico. Al final de cuentas lo que vamos a obtener es un producto que cuando se consume y llega hacia las vellosidades del intestino delgado, de ahí pasa a la sangre, va a pasar de forma muy rápida o en un intervalo de tiempo muy corto, por lo que va a forzar a que el páncreas produzca una gran cantidad de insulina en muy poco tiempo, y si esto lo realizamos vez tras vez, día con día, pues efectivamente el páncreas va a tener que estar trabajando a marchas forzadas en esas mismas ocasiones. ¿Qué va a ir generando esto? Pues un desgaste de este órgano, va a dejar de producir la insulina en la forma como lo hacía antes, y también se puede generar un mecanismo que se conoce como resistencia a la insulina, en la cual las células de nuestro propio organismo ya no reconocen a esta hormona para que entonces puedan captar el azúcar. El azúcar se va acumulando en sangre, con el tiempo entonces vamos a tener una glucemia alta o hiperglucemia, más allá de los 100 miligramos por decilitro en ayuno, lo cual ya nos lleva a una condición de prediabetes y posteriormente, si esto no se corrige, pues a la declaración de esta enfermedad. Por consiguiente, esa es una primera razón por la que no tenemos que estar consumiendo azúcar blanca o refinada en nuestros alimentos. Otra razón es que es una fuente alta de acidez. Cuando el organismo metaboliza esto, y no solamente el organismo, sino microorganismos que se encuentran en el tracto digestivo, pues van a realizar reacciones de fermentación del azúcar, como cuando ustedes tienen una fruta, por ejemplo la piña, el azúcar que tiene esta se va a aprovechar por parte de microorganismos para fermentarse y generar, por ejemplo, un tepache, ¿no? En este caso una fermentación alecólica. En el organismo las fermentaciones no solamente van a producir algo de alcohol, sino una serie de toxinas de carácter ácido principalmente, lo cual por consiguiente pues también va a acidificar el pH en nuestro organismo, y como hemos visto ya en videos anteriores, como en el equilibrio ácido básico, la acidez, el exceso de ácido va a ser algo muy perjudicial para el organismo, ya que va a ser el medio adecuado para el crecimiento de microorganismos principalmente patógenos o que nos hacen daño. Asimismo, también para el establecimiento del cáncer se requiere que haya un pH más ácido en el organismo para que estas células tumorales se reproduzcan y puedan pues sobrevivir. Así que es otra razón de peso por la que hay que evitar el azúcar blanca o el azúcar refinada. Una razón más que les podría dar, una tercera, es que el azúcar vuelve adhesivas a las plaquetas, a los glóbulos rojos, es decir, no les permite respirar adecuadamente, absorber por ejemplo el oxígeno, que es el nutriente más vital y elemental que tienen las células. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estas células ya no van a producir la misma cantidad de energía. De entrada, las mitocondrias ya no van a generar la misma cantidad de ATP. Recuerden, entre más ATP más energía, menos ATP menos energía. ¿Qué va a ocurrir? Que las células entonces van a recurrir a vías anaeróbicas o que no necesitan de oxígeno para producir ese ATP. Sin embargo, esto va a llevar nuevamente a que las células puedan hacer mutaciones o generar mutaciones en su material genético y volver las células mutantes anormales, que van a ser las que al reproducirse y proliferar generar un tejido tumoral. Y hay muchas más razones, podríamos estar hablando ahora sobre el azúcar refinada, y pues vamos a dejarlo eso para otros videos posteriormente, pero ya tienen motivos suficientes para, o una buena idea para decir por qué no voy a consumir el azúcar blanca. Entonces, ¿qué vamos a adoptar en su lugar? ¿Qué vamos a sustituir en lugar del azúcar blanca? Bueno,
Igualmente estos endulzantes, a excepción de las frutas, hay que consumirlos con igualmente moderación, no tiene que ser también en cantidades excesivas ni con una frecuencia muy elevada. Podemos usar miel, sobre todo en la mañana, ¿no? Cuando nosotros requerimos más energía para iniciar el día, pues es una buena opción entre 1 a 2 cucharadas de miel en una ensalada con fruta o en alguna bebida que estemos preparando. Claro que no lleve leche porque, bueno, ese es otro de los alimentos que vamos a ver que no se recomiendan. Como sustituto de azúcar también se puede utilizar la stevia. La stevia igualmente es un endulzante natural que va a ser mucho más potente en ese sentido al generar un sabor dulce que la misma azúcar. Sin embargo, aporta muchas menos calorías y no genera este golpe de glucosa en la sangre como el azúcar refinada. Y lo mismo, hay que mencionar que esto se tiene que consumir con moderación. Una porción o 2 máximo al día y listo. En el caso del azúcar enmascabado también es otra posible opción para sustituir el azúcar blanca. Nuevamente, insisto, con moderación, 1 a 2 cucharadas en un desayuno o en la cena, y con eso sería más que suficiente. En el caso de las frutas, tenemos que consumir las frutas pero completas, es decir, si es una naranja, por ejemplo, no en jugo de naranja, porque el jugo de naranja, el problema que tiene, o el jugo de otras frutas, es que va a ser una carga excesiva de fructosa en el torrente sanguíneo que el hígado tiene que procesar primeramente para transformarla, esta fructosa, en glucosa, y la glucosa ya puede ser asimilada por las células de nuestro cuerpo gracias a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Consumir las frutas completas. Ahí sí ya pues es variable, ¿no? Podemos consumir 3, 4 piezas de frutas. Obviamente que para el caso de los diabéticos es diferente, porque igual esa carga de azúcar su cuerpo ya no las puede manejar o tolerar de la misma forma que una persona que no tiene diabetes. Entonces ahí sí también habrá que hablar de eso en el video de la diabetes, sobre los riesgos y manejos que se tienen que tomar al respecto. Para una persona sana, pues puede consumir fácilmente, dependiendo del tamaño también de la fruta, entre 3 a 4 piezas, y de preferencia que sean de la misma fruta, o máximo combinar 2 frutas, pero que no sean frutas ácidas con dulces, porque eso va a generar reacciones fermentativas también indeseables y que obviamente no son benéficas. Alimento número 2 que vamos a tratar de quitar es la sal blanca o sal refinada. ¿Qué pasa? Que la sal refinada o la sal blanca igual pasa por un proceso químico donde se le van a adicionar aditivos para que no se aglomere, para que no absorba la humedad del medio ambiente. Por otra parte, básicamente esto elimina la gran mayoría de sus minerales, dejando prácticamente solamente el sodio. Y es una sal que, al tener una gran cantidad de sodio, entonces esto sí que va a poner en problemas a nuestros riñones, formando piedras o cálculos posteriormente. La elevación de la presión arterial, no se puede regular la presión arterial cuando los riñones están sufriendo daños. Están totalmente relacionados la presión arterial con el funcionamiento renal, como estuvimos platicando en el video de la hidratación en su cuarta parte, que por ahí les voy a dejar el enlace por si no lo han visto. Por favor véanlo, es muy importante que entiendan el papel de los riñones en la fase de excreción, eliminación y reabsorción de otras sustancias de utilidad a nivel de las nefronas. Entonces vamos a sustituir la sal refinada, que realmente resulta perjudicial, por otras sales, porque sí necesitamos sal, como hemos visto en esos videos de hidratación. Pero ¿qué tipo de sal? La sal completa, la sal que tiene decenas de minerales que el cuerpo igualmente necesita, como lo son el zinc, el calcio, el magnesio, el selenio, el cromo, el hierro, etc. Sal de mar sin aditivos, ¿sí? Si no podemos conseguir esta sal en un momento dado, también podemos utilizar
la sal del Himalaya, comentado también en los videos de hidratación en su segunda parte principalmente. Número 3. La leche y sus derivados lácteos. Empecemos con la leche. La leche es un alimento que de entrada no está formulado o diseñado naturalmente para el ser humano, sino para las crías, si es en este caso principalmente de la vaca o un becerro. Las necesidades energéticas, las enzimas que tiene un becerro, las enzimas digestivas son muy diferentes a las del ser humano. No por nada también estos animales pues tienen más de un estómago, ¿no? Entonces, imagínense, es difícil de digerir ese alimento de entrada. Contiene una proteína que se llama caseína, la cual es bastante compleja en su estructura. Es una proteína difícil de digerir, realmente no hay ningún ser humano que la pueda digerir por completo y degradar esta proteína caseína hacia todos sus aminoácidos que la constituyen. No tenemos las enzimas que son necesarias para digerir esa proteína. Por otro lado, la lactosa también es un azúcar, en este caso un disacárido, pero de difícil digestión para la gran mayoría de las personas, sobre todo ya llegando a ciertas edades. Dejamos de producir las enzimas necesarias para degradar la lactosa en glucosa y galactosa y de ahí poderse aprovechar de forma pues adecuada. Los derivados lácteos, bueno, también pues van a tener el problema, sobre todo los que ya han sido fermentados, de que concentran la proteína de la leche, la caseína. Por ejemplo, el queso, ¿no? El queso ya no tiene lactosa porque la lactosa ha sido consumida por los microorganismos que hacen la fermentación láctica. Sin embargo, la caseína, al ser la leche concentrada, deshidratada, se concentra también esa proteína y entonces es una gran carga para nuestro metabolismo y proceso digestivo. La caseína se asocia con el calcio, formando caseinato de calcio, y este complejo de caseinato de calcio tiene la gran desventaja de que se deposita no en los huesos, sino que se va a depositar en muchos tejidos, como pueden ser desde las articulaciones, ¿no? Por eso existen muchos también problemas articulares, de dolor, de reumatitis, de artritis, etcétera, hasta también pues en muchos tejidos blandos, como pueden ser acumulaciones en la misma vejiga, en el hígado, acumulaciones de esta proteína formando calcificaciones en la próstata, en los músculos, en los tendones, ligamentos, etcétera, ¿no? Entonces realmente este calcio que la leche sí contiene no es pues tan disponible para el organismo para que llegue al menos a los huesos, sino que se deposita formando calcificaciones en lugares y tejidos en los cuales no debe de ser así. Entre pues otras desventajas que tiene el consumo de la leche, también estaremos hablando más a fondo de los lácteos en otro video. Se puede sustituir o reemplazar por leche de almendras, es una opción muy adecuada, más allá de la leche de soya, porque la leche de soya pues también en exceso es perjudicial. Ya habrá oportunidad también de platicar acerca de los productos de soya, bajo qué condiciones son más adecuados consumirlo y sobre todo las cantidades que se tienen que en un momento dado establecer para que no nos generen daños. Leche puede ser también de coco, de base de avena, de ajonjolí, incluso hasta de alpiste y quizá otras más que ustedes hayan escuchado. Pues en un momento dado son también opciones para sustituir sobre todo la leche de vaca cuando la persona se encuentra muy habituada, muy acostumbrada a consumir productos lácteos. Entonces también, al igual que con las azúcares naturales, tenemos que tener un cuidado en la cantidad que consumimos. Deben ser cantidades moderadas, nunca excesivas, tanto en cantidad en una comida ni con la frecuencia demasiado elevada. Depende de las necesidades de cada persona, su peso, su talla, el género, su actividad física, mental, el desgaste en general que tiene, ¿no? Entonces de eso también va a depender y habrá que hablar sobre necesidades nutricionales
en otro tema, en otro video. Pero pueden ir sustituyendo pequeñas porciones, un vaso de 250 mililitros quizá en un día. Yo creo que es algo que sí se puede tomar sin mayor problema, o cada tercer día para el caso de personas que sobre todo tengan triglicéridos elevados, el colesterol elevado, o que tengan la función hepática y pancreática disminuidas, porque eso sí, este tipo de semillas, de cereales, lo que va a generar pues también es una carga considerable en estos órganos, y si estos están bloqueados o están disminuidos, no va a ser adecuado que se consuma diariamente esto.